Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque eres un Dios de pacto que siempre cumple su pacto y su promesa. Señor, te damos gracias porque ese pacto está ya manifestándose en este 2015 para nosotros. Gracias porque nos has amado con amor eterno. Gracias porque próximamente, Señor, podemos ver tu gloria, Señor, en esa manifestación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la salud, por la largura de años y de días. Te damos gracias por la economía, Señor, de nuestras familias, porque siempre suples todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la vida, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que provienen de ti, Padre. Gracias, Jesucristo, por derramar tu sangre en esa cruz. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí con nosotros. Te hacemos el Señor de esta reunión y te pedimos que tu revelación y la sabiduría que tú muestres en esta mañana quede implantada como una semilla en cada corazón, Señor, y declaramos que prosperará en ello, que no regresará vacía, sino que podemos ver milagros creativos y mover montañas en esta tierra a través de la fe, de esa sustancia que vendrá por la semilla que fue implantada y será en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo declaramos que somos lo que tu palabra dice que somos. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que podemos hacer lo que tu palabra dice que podemos hacer. Somos más que bendecidos conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que será implantada esta semilla incorruptible de tu palabra, Señor, y que nuestra vida a partir de este día no será igual, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues Génesis 12, versículo 1 al 3. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesús: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora ya hemos entendido que Dios engrandeció a Abraham, ¿verdad? Ya hemos conocido que Dios engrandeció a Abraham. Dios engrandeció bastante a Abraham. No, la Biblia no registra que Abraham se enfermó. La Biblia no registra que Abraham lo tumbó algún camello. Es el hombre de la fe, se le denomina el hombre de la fe. Pero todos esos milagros los hizo Dios en Abraham a través de que cumplió su palabra del pacto. Dios siempre cumple la palabra del pacto. Nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, ¿me entienden? Pero Dios nunca va a fallar al ser humano, aunque muchos crean que Dios les ha fallado. Pero a veces la falta de conocimiento ha hecho que nosotros o el ser humano pueda vivir una vida, en lugar de victoria, una vida derrotada. De repente nos damos cuenta todo el tipo de doctrinas o semillas que se ha sembrado en cada corazón de las personas que en un momento se quisieron acercar a Cristo y quisieron conocerle. Sin embargo, por ignorancia, como usted lo quiera llamar, a veces se nos había enseñado muchísimas cosas de un Dios malo. Sin embargo, hay una gran manifestación cuando entendemos que Dios es bueno en todas las áreas. Hay una gran manifestación de sanidad, de añadidura de días, de años. Hay una gran manifestación económica también, y en todas las áreas, porque Dios suple para todo. Y entendiendo este pacto, usted va a poder entender realmente lo que Dios quiere para ustedes aquí en la tierra. Dios no quiere que ustedes se vayan a corta edad, que ya se quite de su pensamiento usted esa idea de que Dios me quiere llevar, no sé cuándo me vaya a llevar. Olvídese de eso. Dios no se lleva a nadie. Solamente se llevó a dos personajes en la Biblia. A Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y también a Elías. De ahí en fuera no se ha llevado a nadie.
antes de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Todos en su vejez, como Jacob dijo, ya estoy a punto de irme con el Señor, dijo Jacob. Y sí, cuando dijo Jacob eso, se fue. Así es que debemos comprender. Hay un hombre que habla la Biblia, que regularmente la mayoría de los eruditos, conocedores y estudiosos de la palabra han determinado que fue un contemporáneo de nuestro padre Abraham. Fue un contemporáneo de la época de Abraham. Este personaje, la Biblia lo registra, toda una historia de él. Algunos lo han llamado como un libro poético, porque algunas de las cosas o frases que dijo pudieran encajar en alguna poesía a lo mejor, o un libro de inspiración pudiese ser también. Otros lo llamaron como un libro de inspiración, porque a muchos los inspiró porque se ubicaba en la historia que les había sucedido. La historia que ellos vivieron en la tierra se asemejaba a la historia que vivió este hombre contemporáneo de Abraham. ¿Por qué decimos que es contemporáneo de Abraham? Por las cosas que le voy a hablar ahorita. Es un hombre que vivió en esa época, es un hombre que amaba a Dios, que respetaba a Dios, que adoraba a Dios, pero sin embargo no estaba bajo el pacto que Dios hizo en ese momento con Abraham. No estaba bajo el pacto que Dios hizo con Noé y con Sem, que fue el que preservó el pacto. Lo hizo con los 3 hijos de Noé, pero los únicos que preservaron el pacto, el único más bien fue Sem. Y de ahí Dios hizo ese pacto con Abraham, pacto de bendición y de abundancia. Fructificarás, serás fructífero, vivirás en abundancia, ese es el pacto. Entonces, y es un hombre que vivió en esa época. Y les voy a hablar del personaje llamado Job. Job ha sido una historia. Vamos al libro de Job. Ha sido una historia que se nos ha narrado durante mucho tiempo. Algunos han dado una historia, otros otra. Pero a fin de cuentas, como les digo, es un hombre contemporáneo de Abraham, que amaba a Dios y que fue muy bendecido por Dios, pero no estaba dentro del pacto. ¿Por qué no estaba dentro del pacto? Porque no lo conoció. A pesar de que era muy renombrado este hombre, no fue tan renombrado como Abraham. Job, ya tiene el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra temeroso es muy importante que usted la entienda. Por aquí yo saqué una traducción de la palabra temeroso y la palabra también recto. Una persona recto, dice, era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre bueno, para que me entiendan. Era un hombre contemporáneo de Abraham. Era un hombre que vivió y como adoraba a Dios, amaba a Dios, Dios lo bendijo con muchos bienes. Pero la falta de conocimiento del pacto hizo que este hombre fracasara en un momento dado de su vida. Hubo en tierra de Uz un hombre llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Muy bien, la palabra perfecto, una persona perfecta conforme al nuevo pacto. Mire, vamos a Efesios capítulo 4. Una persona perfecta conforme al nuevo pacto. En Efesios se nos narra quién es una persona perfecta. Gálatas, y luego vamos a Efesios. Esto es perfección en el nuevo pacto. Es importante que lo entendamos. ¿Sí me está escuchando bien, verdad? Muy bien.
perfecto conforme al nuevo pacto, dice en el Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué constituyó ministerios? Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar. ¿A quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. De repente los santos eran que San Juditas Tadeo, ¿me entiende? Que San Pedro, eso eran los santos que había en aquella época. Pero Dios siguió multiplicando a los santos, para que me entiendan, ellos ya murieron. Y ahora ya no existe Pedro, pero existe la hermana Elvira. No existe Pablo, pero existe el hermano Víctor. ¿Me entiende? Se siguen los santos multiplicando. Cuando la palabra habla santo, habla apartados para Dios, eso es santos. No significa alguien que se la lleva todo el día de rodillas, no pecando, eso no significa santo. Santo significa apartados para Dios. Bueno, dice que él constituyó ministerios, dice el versículo 12, a fin de que, de perfeccionar a quién, a los santos, es decir, a nosotros. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué momento Él nos ha perfeccionado, nos ha dado ministerios para que nos perfeccionen? ¿Hasta qué dice? Hasta que todos lleguemos a qué? A la unidad de la fe, ¿verdad? Pero también debemos de llegar a la unidad de la fe y la unidad del conocimiento, a la medida del conocimiento, ¿de qué? Del Hijo de Dios. Usted debe conocer perfectamente a Jesús y debe conocer lo que Jesús hizo. Y debe entender que como Jesús operó en la tierra, usted también puede operar. Eso significa llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. ¿Quién es un varón perfecto? Uno que en lugar de hablar derrota, habla la palabra de Dios. Uno que en la circunstancia difícil, cuando Satanás viene y le trae una enfermedad, dice, por la llaga de Jesús yo soy sano. Que conoce realmente su posición en Cristo. Que usted llegue al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, fíjense, ¿a la medida de qué? A la medida de la estatura, ¿verdad? ¿De quién? No. ¿A la medida de la estatura de qué? No dice de Cristo. De la plenitud. O sea, si usted dice a la medida de la estatura de Cristo, pues si Cristo murió y sufrió en una cruz, yo también, crucifíquenme. No se trata de eso. Usted tiene que llegar al conocimiento del Hijo de Dios, pero que tenga que llegar a un varón perfecto, fíjense, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué significa la plenitud de Cristo? Si Cristo murió en una cruz, usted tiene que morir. No, usted tiene que entender que Él lo sustituyó en la cruz. Pero llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo significa que como Cristo anduvo durante sus 3 años, los mejores años del universo, en toda la historia, aquí en la tierra, cuando Jesús anduvo sobre la tierra, anduvo en su máxima plenitud. Jesús sanaba a los enfermos, echaba fuera a los demonios, le obedecían las cosas naturales, la tempestad. Jesús resucitaba a los muertos. Eso es llegar a la plenitud de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿me entiende? A la medida, a esa medida. Entonces se podría llamar que usted está en la perfección de un 100%. Yo he ministrado a muertos y no han resucitado. No he llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces tenemos que llegar, ese es un varón perfecto o una mujer perfecta, conforme al nuevo pacto, que tenga el conocimiento de lo que Jesús hizo por ustedes, pero que tenga el conocimiento que como Jesús operó en la tierra, usted puede operar igual. Aunque suene a veces blasfemo para unos. Muchos creen que Jesús operó en la tierra, que operó como Él era Dios, Él podía echar fuera demonios, que como Él era Dios, Él podía sanar a los enfermos. Cuando Jesús anduvo sobre la tierra, se le denominó el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios. Él anduvo 100% humano.
De antemano un humano tenía que venir a redimirnos a nosotros, porque un humano nos metió en pecado, un humano nos metió en maldición llamado Adán, y un postrer Adán, dice 1 Corintios 15, el postrer Adán es el que nos liberó de la muerte espiritual, nos liberó de la enfermedad y de todas las cosas, de las tinieblas. Entonces Jesucristo 100% humano, a pesar de ser Dios, dice Filipenses 2, del 6 al 8, Él siendo en forma de Dios, o sea, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino, ni se aferró a ello, dice, sino que se despojó de su deidad, para ser semejante a ¿quién? A los hombres, de tal manera que en su condición de hombre Él murió por nosotros. Jesús, cuando anduvo sobre la tierra, operó en el poder del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo vino sobre Él, y Él en ese poder anduvo echando fuera demonios, y es el mismo poder que vino sobre ustedes. Por eso cada domingo vamos a estar ministrando el bautismo con el Espíritu Santo. Si usted no lo ha recibido en su casa o sentado en esa silla, pásele al frente, y como el apóstol Pedro y el apóstol Santiago y el apóstol Juan imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, usted también lo puede recibir. Es como una ayuda por medio de la cual nosotros podemos ministrarle para que lo reciba. Ese Espíritu Santo que vino sobre ustedes es el mismo Espíritu Santo que estuvo en la época de nuestro Señor Jesús hace más de 2000 años. Y es el mismo Espíritu de Dios que hace las obras a través de un humano aquí en la tierra. Bueno, ese es un varón perfecto. ¿Está entendiendo lo que es perfección? Vamos a regresar a Job para ir un poco más rápido. Este hombre contemporáneo de Abraham, un hombre perfecto, pero la palabra perfecto aquí la podemos traducir, es una palabra hebrea tam, así más o menos se pronuncia tam. Tam significa, o la palabra perfecto significa no en sentido absoluto, dice la traducción del hebreo al español, no en lo absoluto. O sea, una palabra, el perfecto tiene que ser una persona íntegra. Perfecto, íntegro o recto, es la misma palabra perfecto. Pero también perfecto puede ser un gentil, una persona buena onda, para que me entienda, alguien amable. Pero también perfecto puede ser una persona muy querida o quieto o tranquilo, en la traducción del hebreo al español. Usted verifíquelo en el diccionario Strong, esa palabra viene en el 8535 y puede verificar este tipo de traducciones. Gentil, querido, quieto, una persona tranquila, buena onda, era bueno con todos, no le hacía mal a nadie. Eso es perfecto conforme a la traducción que viene aquí. Hubo en tierra de Dios un varón perfecto, buena onda, tranquilo, bonachón. Pero dice que era recto este hombre, recto, y luego dice también era temeroso o amaba a Dios, adoraba a Dios, lo respetaba, era un hombre respetuoso de Dios. Pero el ser respetuoso de Dios no nos ubica en una posición de ser perfecto conforme al nuevo pacto. El ser una persona adorador o amador de Dios, lo puede amar con todo su corazón a alguien, pero si no entiende quién es en Cristo Jesús, su posición, ni llega al conocimiento del Hijo de Dios, a la plenitud o a la medida de la plenitud de Cristo, es una persona que igual de repente puede venir una enfermedad y no la va a echar fuera la enfermedad porque no conoce. Aunque ame a Dios, aunque adore a Dios, aunque sea un santo aquí en la tierra, aunque se la lleve todos los días de rodilla, pero si no conoce y ni llega a la medida de la plenitud de Cristo para operar como Cristo aquí en la tierra, entonces sería una persona que de repente se murió el hermano. ¿Por qué se murió? Si amaba a Dios, ¿por qué? Bueno, murió porque no conoció que tenía que echar fuera la enfermedad que se lo llevó al más allá. ¿Me entiende? Por eso es importante que entendamos perfecto conforme al nuevo pacto y perfecto de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Job. ¿Quién fue este personaje contemporáneo de Abraham? Vamos a ver lo que Dios hizo en él. Él amaba a Dios y Dios lo bendecía. Versículo 2, le nacieron 7 hijos. ¿Y cuántas hijas? 3. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos
500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. ¿Cuántos criados eran? Muchísimos. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entendamos que estuvo en la tierra de los orientales. No es la misma tierra donde estuvo Abraham. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hasta aquí todo vemos a un hombre perfecto, recto, amaba a Dios con todo su corazón. Sin embargo, sus hijos se estaban saliendo del huacal, ¿verdad? ¿Qué significa? Que él no instruía a lo mejor a sus hijos en el camino del Señor. Y a lo mejor este hombre, Job, era de la misma descendencia de Sem, puede ser. O a lo mejor de Jafet, no se sabe exactamente de dónde venía Job. Hay un Job que se menciona por acá en la época de Moisés, en la ley mosaica. No sé, no recuerdo hijo de quién, pero por ahí se menciona un Job. Entonces a veces lo han querido relacionar con la ley de Moisés, pero no es posible relacionarlo con la ley mosaica por esta situación. Miren lo que sucedía. Iban sus hijos, hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, los días de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacia todos los días. Ahí nos ubicamos en un hombre que hacía sacrificios, ¿verdad? Holocaustos para santificar ¿a quién? A sus hijos. Entonces los encargados de santificar, los encargados de ofrecer holocaustos eran única y exclusivamente los descendientes de Aarón. De la descendencia de Aarón eran los únicos sacerdotes encargados de ofrecer los holocaustos y llevar el corderito hasta el tabernáculo que estaba incluido del lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio sacrificaban los corderitos, etcétera. Luego hacían otro proceso de pasar una parte al lugar santo, y al lugar santísimo llevaban la sangre y la rociaban sobre el propiciatorio donde estaba el arca del pacto. Es todo un ceremonial. Entonces lo que le quiero decir es que los únicos que podían hacer sacrificios eran los sacerdotes, y tenían que vestir unas túnicas especiales, se tenían que lavar antes sus vestidos, tenían que hacer todo un procedimiento de expiación por ellos mismos. Entonces no puede ser Job, este hombre no puede estar haciendo holocaustos en época de Moisés, para que me entiendan, no puede ser, porque en esa época ya había unos estatutos específicos para poder ofrecer holocaustos, y en este caso Job lo hacía. Era un hombre que no dice la Biblia que era un sacerdote para realizarlo, por eso se ubica en la época de Abraham, contemporáneo de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham hacía sacrificios. ¿Cuántos saben ustedes que Abraham hacía sacrificios? De ofrendas que presentaba delante de Dios, ¿me entiende? Y Abraham no ocupaba ser un sacerdote para realizarlo. Bueno, por ese hecho a Job se le ubica en la época contemporánea de Abraham. Sin embargo, dice que le nacieron, en el versículo 2, 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos eran? 10. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. Es decir, estaba un hombre muy próspero, que vivía en opulencia, un hombre que tuvo, esto se calcula aproximadamente, no sé si 3 o 4 millones de dólares. Eso más o menos se calcula la fortuna de Job, de acuerdo a lo que dice la Biblia. 3 o 4 millones de dólares, no recuerdo. La otra vez alguien sacó por ahí cuentas y eran como unos 3, algo así, o 4, no recuerdo exactamente, pero en ese más o menos. Estamos hablando, ¿cuántos? 40 millones de pesos, aprox. ¿Será un hombre pobre uno que tiene ahorita 40 millones de pesos? No es pobre, ¿verdad? Está en buen nivel. Luego dice, ¿por qué le estamos hablando de Job? Porque fue contemporáneo de Abraham. ¿Y por qué? Porque fue muy bendecido por Dios, pero también no conservó lo que Dios le dio. Lo que es la falta de conocimiento ha permitido que los seres humanos no podamos conservar lo que el Señor nos da, que perdamos en muchas situaciones. Usted conocerá muchas personas del mundo que dicen, no, era millonario fulano, y de repente se quedó sin nada. ¿Por qué? Porque no conoció el pacto.
Usted podrá conocer muchas personas, a lo mejor que no tienen a Cristo en su corazón, que dice, bueno, tiene muchísimo dinero, pero se murió de cáncer. No pudo conservar él lo que Dios le había dado. No lo disfrutó inclusive por el cáncer. Entonces así se va a encontrar personas que no conocen el pacto. Pero también se va a encontrar dentro de la iglesia cristiana hermanos que no conocen el pacto. Por consecuencia le suceden muchas cosas del libro de Job. Y desafortunadamente gran parte de estos hermanos de la iglesia cristiana, y digo, menciono iglesia cristiana, hay otras iglesias también que creen parecido, pero un porcentaje, no todos, un porcentaje de la iglesia cristiana cree que debe tomar o imitar a Job. Creen que debe de imitar o le debe pasar lo que le pasó a este personaje Job. Inclusive lo han tomado de ejemplo para decir, mi ídolo es Job. Entonces yo quiero quitarle ese ídolo el día de hoy. Quiero que tenga como ídolo a Jesucristo, no a Job. ¿Me entiende? Muchas personas tienen de ídolo. ¿Qué siguió sucediendo? Job dice que santificaba a sus hijos todos los días. Versículo 4, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. De antemano, desde ese momento hay algo raro. ¿No nota algo raro? ¿Por qué no invitaban a otras mujeres? ¿Por qué invitaban a sus hermanas? Vámonos a la fiesta, hermanas. Había algo raro, y de antemano hay algo raro ahí. ¿Sí? ¿Nunca les ha parecido algo raro eso? ¿Por qué invitan a las hermanas que invite a otras mujeres en la tierra? ¿Qué no? Entonces Job sospechaba algo de sus hijos. Había algo raro ahí de antemano. Versículo 5, y acontecía que habiendo pasado los turnos del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, conforme al número de ellos, porque decía Job, quizá habrán ¿qué? ¿Con quién iban a pecar sus propios hijos? ¿Qué sospechaba Job? Que pecaban sus hermanos con sus hermanas. ¿Me entiende? ¿Por qué los santificaba? Quizá habrán pecado. Y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Qué significa que hacía todos los días? Era un temor frecuente lo que tenía Job. Quizá habrán pecado, hay que santificarlos. Quizá habrán pecado, hay que santificarlos. Es un temor frecuente. Cuando sus hijos, usted no debe tener un temor frecuente con respecto a sus hijos. Gracias, Señor, porque la protección divina tuya, de ese pacto que tú hiciste, está sobre mis hijos y no me preocupo de que les vaya a pasar algo malo. Pero todo lo contrario, un papá que no conoce el pacto, sea cristiano o no sea cristiano, o no tenga a Cristo en su corazón, siempre andan, ¿qué le habrá pasado a mi hijo? Tengo que mandarle mensaje, a ver, regrésame un mensaje cuando llegues a la escuela, por favor. ¿Qué significa eso? Temor, duda y temor. Y Job era la misma actitud que tenía Job. Y parece ser que en eso se ensaña a Satanás para hacerle lo peor a sus hijos. Entonces no hay que tener un temor, ¿me entiende? Confiados, gracias Señor, porque los ángeles que tú dejaste en mis hijos, ahí están siempre protegiéndoles. No estés, pero ¿qué le habrá pasado? Satanás, te reprendo, te ordeno que no toques a mis hijos. Te prohíbo que los toques. Mucha gente se pasa reprendiendo a Satanás y haciendo guerra espiritual para que protejan a sus hijos. Olvídese de eso. El que está en el pacto no ni siquiera ocupa reprender a Satanás, solamente declarar su palabra. Señor, dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por lo tanto, ese pacto de protección, así como protegió a Daniel en el hoyo de los leones, así mis hijos están protegidos. Y mi corazón está confiado y no tendré temor de malas noticias, porque tu gracia, tu favor y la bendición está sobre mis hijos. ¿Está entendiendo la diferencia entre una cosa u otra? No creo que reprender a Satanás, la palabra reprender ni siquiera se ve claramente, que te reprendo, Satanás. Usted no va a encontrar regularmente esa palabra. A Satanás se le habla con palabra. Escrito está, Satanás, que mis hijos habitan bajo el abrigo y moran bajo la sombra del Omnipotente. Mi corazón está tranquilo, así es que tome esa actitud, porque Job tiene una actitud de temor. Y la primera Juan capítulo 4 dice que el temor lleva en sí un castigo. Si usted teme de algo, lo que teme, eso le va a acontecer. Es que tengo temor que vaya
a tener diabetes como mi abuelito, bisabuelito y tatarabuelito tuvo diabetes, tengo temor yo que vaya a tener diabetes. Por lo tanto, cada 2 meses o 3 meses o cada 6 meses me hago un análisis del diabetes para ver si estoy o no tengo diabetes. ¿Qué necesidad tiene? Cada 3 meses, no me salió, ay, gracias Dios mío, porque me salió muy bien el análisis. El siguiente 3 meses, gracias Señor, porque me salió. A los 9 meses salí con diabetes, porque tenía temor de que le fuera a dar diabetes. ¿Está captando? No digo que no se haga análisis, hágase unos análisis, un chequeo anual por ahí. Pero no se lo haga por temor, las mujeres deben de hacer ciertos análisis, ¿no? Pero si se los va a hacer por temor, es que si me sale cáncer, hermano, necesito checarme para ver si me sale cáncer, no olvídese. Su corazón debe estar confiado. Entonces en esa actitud andaba Job. Dice que lo santificaba por si acaso habrán pecado sus hijos. Versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás. ¿Satanás era hijo de Dios? No es hijo de Dios. Esa palabra que menciona hijo de Dios también se puede traducir como ángeles. Yo concuerdo más con la teoría de que eran ángeles. Si usted verifica esa palabra, hijos de Dios, creo que por aquí, déjeme checarlo, no sé si la traduje, por aquí en la Biblia siempre traigo traducción. Dice, hay una Biblia que dice, si dice ángeles, vinieron los ángeles a presentarse, ok. O vinieron los de la corte divina, así dice algunas Biblias, según. Entonces, en conclusión, básicamente yo concuerdo más que eran ángeles. Dice que vino a presentarse delante de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? Satanás, porque Satanás era un querubín, no era un ángel. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová, y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra considerado es importante que usted la entienda. Cuando habla Dios de no has considerado, déjeme ver si traigo por aquí la traducción. Dice, hay una Biblia que se llama el libro del pueblo de Dios, o Dios habla hoy, dice, el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios. Y hay una Biblia que se llama la Septuaginta, dice, le dijo el Señor, has atendido con tu mente a mi niño Job. La Biblia de las Américas dice, te has fijado en mi siervo Job. Es decir, no es que Dios quisiera que Satanás fijara la vista en Job, ¿me entiendes? Sino que Dios estaba poniendo como ejemplo a Job. Era un hombre que amaba a Dios, por ello Dios lo estaba poniendo como ejemplo. Luego dice, versículo 8, y este es el texto bíblico que han utilizado gran parte de los estudiosos de la Biblia, un porcentaje de estudiosos del cristianismo. Ellos han utilizado esta parte, e inclusive una parte del catolicismo también ha utilizado parte de este fragmento. Dice el versículo 8, Job 1:8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo varón perfecto y recto? El versículo 9 dice, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has considerado? Dice, ¿no lo ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Dice, al trabajo de sus manos has dado, ¿qué? Bendición. Dios dio bendición a Job, a pesar de que no estaba dentro del pacto. Recuerdan que Esaú también fue un hombre muy próspero y tuvo mucha bendición. Sí recuerdan a Esaú, ¿verdad? Y Esaú no estaba dentro del pacto. ¿Estamos de acuerdo que no estaba dentro del pacto? Ok. Entonces dijo, has bendecido el trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Es decir, era un hombre que tenía muchos bienes, era un hombre prominente y de renombre dentro de los orientales. Versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás estaba tentando ¿a quién? A Dios, diciendo, toca a tu hijo Job. Luego dijo el versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Y esa es la frase que desafortunadamente la tomaron como doctrina para decir que Dios le daba permiso a Satanás para tocar la vida de los seres humanos aquí en la tierra y más de los hijos de Dios.
Fíjense lo que le dice. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es importante que entendamos esta situación. En otras traducciones, usted va a encontrar esta parte donde dice: todo lo que tienes en tu mano. Déjeme ver si lo encuentro por aquí. Hay una Biblia que se llama versión moderna, dice: todo lo que tiene lo doy en tu mano. Está tantito peor. Todo lo que tiene Job te lo entrego, Satanás, para que tú le hagas lo que tú quieras, pero no toques su vida. Dice. Entonces, ese tipo de traducciones no han ayudado mucho para que los estudiosos de la Biblia entiendan que Dios no es el que da autorización a Satanás de tocar la vida de sus hijos, pero sí lo han tomado en consideración eso. Es decir, si estás pasando por una enfermedad, estás pasando por un problema financiero, por un problema familiar, por ahí tienes un hijo enfermo, o te nació un hijo enfermo, entonces regularmente dice, bueno, es que Dios, muchas personas tienen un Dios malo, pues dice, Dios sí me castiga con enfermedades. Otros un poco más benévolos con Dios, dicen, bueno, Dios no es el que me castiga con enfermedades, pero Dios permite que Satanás me enferme. Tampoco es real eso, no es bíblico. Todo lo que tienes en tu mano, hay una Biblia que dice, es la Biblia Reina Valera, fíjese, la misma Reina Valera 1989 dice: todo lo que Él tiene está en tu poder. Eso se apega un poquito más a la verdad. No es que Dios estuviera dando permiso de tocar a Satanás la vida de Job, sino única y exclusivamente estaba hablando una verdad bíblica hasta ese momento. Todo lo que Job tiene está en tu poder, Satanás. ¿Por qué está en tu poder? Porque Adán, cuando pecó, entregó toda la autoridad de la tierra sobre Satanás. ¿Sí sabía? Lucas capítulo 4, miren rapidito, vamos a Lucas capítulo 4. Cuando estaba tentando Satanás a nuestro Señor Jesucristo, hay una conversación entre los dos por ahí no muy amable. Entonces, Lucas capítulo 4, versículo 5 dice que Satanás llevó al Señor Jesús, le llevó el diablo al Señor Jesús, en pocas palabras, a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. ¿Le mostró qué? Todos los reinos de la tierra, el reinado sobre la tierra, para que me entienda usted. Y luego, ¿qué le dijo Satanás? A ti te daré toda esta autoridad o potestad y la gloria de esos reinos, del reinado, porque a mí me ha sido entregada, dijo Satanás, y a quien quiero la doy. Pero como una autoridad, una potestad o un poder, porque es la misma palabra, un poder sobre los reinos de la tierra le fue dado a Satanás. ¿Quién se lo dio? ¿Se lo daría a Dios? Dios le dijo al hombre en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y tú seas el Señor, seas el que domine, seas el que reine sobre la tierra. Esa frase viene en Génesis 1:26 en diversas traducciones. Tú sé el Señor, tú sé el rey, tú sé el príncipe, tú seas el que reine sobre la tierra. En algunas traducciones, como le digo, mejor no en la Reina Valera, dice para que tú señores sobre la tierra. Entonces, ¿quién le entregó? Fue Adán el que entregó un reinado que Dios le entregó a Adán. Adán, yo te doy la tierra para que tú la domines, fructifiques, para que tú reines sobre los peces del mar, las aves de los cielos. Tú vas a ser el Señor, el rey y el que domine sobre el planeta. Pero Adán peca y se lo entrega ¿a quién? Satanás no dijo quién se lo había entregado, pero dijo, a mí me ha sido entregado. Es decir, yo recibí este regalito. Cuando Dios, regresando al libro de Job, cuando Dios, nuestro Padre Celestial, en Job, instante de Salmos, Job capítulo 1, se me perdió por aquí, Job capítulo 1, estamos viendo el versículo 12.
Dijo Jehová a Satanás: y aquí todo lo que tiene Job, en pocas palabras, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas su mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Todo lo que tienes en tu poder, también dice una traducción, es decir, todo lo que Satanás, tú tienes dominio del planeta Tierra, ¿qué puedo hacer? Nada más no toques su vida. Esa era el texto, es lo que quiere decir. Pero no está dando Dios autorización. Muchas personas creen que Dios le da autorización, o que Satanás es un instrumento de Dios, para que me entiendan. Si los instrumentos de Dios somos nosotros, ¿no? Dice que somos instrumentos de justicia, ministros del Dios Altísimo. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces muchos creen, o gran parte de la iglesia cree, que Dios utiliza a Satanás, que es un instrumento de Satanás, y que trabajan juntos los dos, imagínense, agarraditos de la mano, Satanás y Dios. A ver, Satanás, ¿a quién se te ocurre tocar en este día? Y Satanás, carcajeándose, le voy a mandar un cáncer a la hermana que va los domingos ahí, calle Santa Fe y Los Pinos. Gran parte de la iglesia eso cree, ¿eh? Desafortunadamente a veces nos da medio risa, pero desafortunadamente así está. Y ya, pues elegí a fulana hermana. Ok, me parece bien. Diciéndole Dios, imagínense. ¿Creen que trabajan Dios con las 1 Juan 1:5? Dice, Dios es luz y en él no hay tinieblas. Es decir, Dios no tiene comunión con las tinieblas. No hay tinieblas en Dios. Él es luz y en la luz no hay tinieblas. ¿Cuántos saben que en la luz no hay tinieblas? 1 Juan 1:5, eso dice. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Eso creo que no dice por ahí en Corintios, también no hay comunión, la luz con las tinieblas. Pero dice Isaías capítulo por ahí 5, dice en el 20, por ahí 13, 20, no recuerdo. Dice que había muchos, dice, hay de a lo que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. O sea, Dios es luz y hacen de Dios tinieblas, diciendo que Dios envía la enfermedad, y cuando no le envía, que Satanás, Dios le da permiso a Satanás de que toque la vida de sus hijos, para variar. Todo basado en Job capítulo 1 versículo 12. ¿Cómo la ven? Y esa falta de conocimiento ha hecho que gran parte del pueblo de Dios tenga que morir a corta edad. Usted encontrará hasta pastores. El otro día supe un pastor, ¿qué edad se murió? 40, Dios mío. ¿Cómo de 40? Yo no puedo aceptar eso. Un pastor muriendo de 40 años. Si no le funcionó al pastor, ¿le irá a funcionar a los pobres feligreses que están en ese lugar? No les va a funcionar. Job era un hombre contemporáneo a Abraham, y era un hombre, vamos a seguir leyendo. Después de que salió nuestro enemigo acérrimo llamado Satanás de la presencia de Dios, versículo 3 dice que un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Nuevamente hay algo raro ahí, ¿me entiende? Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Leímos que eran muchos criados, ¿sí o no? Pero dice, este criado dice que él solamente fue el que escapó, ¿sí o no? ¿Qué entendería usted hasta ahí? Que solamente fue uno el que escapó de todos los criados, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Hermano, es que la palabra es inspirada por Dios, y todo lo que está escrito ahí, eso es verdad, hermano. Entonces significa que si él escapó, significa que fue un solo empleado el que escapó, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Dios, me pongo de acuerdo con usted para que vea que después no. Entonces, ¿qué dice el versículo qué? El 14, un mensajero le dijo, estaba arando los bueyes, y vinieron los mentados sabeos, mataron a los criados a filo de espada. Y dice que mataron a los criados, ¿verdad? Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Estamos de acuerdo que fue uno? Que ahí dice que fue uno. Aún estaba hablando cuando vino otro. ¿Cómo que vino otro? ¿Qué no fue el único que había quedado? ¿Está captando? En la Biblia hay hechos y acontecimientos que se hablaron, se dijeron en ese momento, pero que el que los habló no estaba hablando la verdad. Es un hecho, es una verdad
que lo que se escribió ahí fue un hecho real, mas el que participó hablando ahí no dijo algo verdadero. ¿Está entendiendo? La Biblia tiene hechos reales que sucedieron y fueron verdad, pero los personajes que participaron ahí, lo que hablaron no fue verdad. Nuevamente, en la Biblia hay hechos verdaderos, como que Satanás le dijo a Jesús algo. Lucas 4, Jesús se fue al pináculo del templo y le dijo: tírate de aquí, Jesús, porque el Señor mandará a sus ángeles que te cuiden para que no te suceda nada. ¿Cuántos saben que Satanás estaba hablando una mentira? Porque Jesucristo lo reprendió y le dijo: no, Satanás. ¿Me entiende? Escrito está, Satanás. Y luego Satanás le dice: convierte esa piedra en pan. ¿Qué le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de. Es decir, Satanás estaba hablando Biblia en Lucas capítulo 4. Pero no porque estaba hablando Biblia, te la estaba hablando correctamente, ni utilizada en el momento correcto. ¿Está entendiendo? Es decir, Satanás sabe Biblia. ¿Sí sabe que sabe Biblia? Vea Lucas 4, Mateo 4 también viene que habló Biblia ahí. Satanás habló Biblia. Entonces, lo que debemos de entender nosotros aquí, que la Biblia son reales los hechos que hablaron en la Biblia, pero hubo personajes que hablaron tratando de intentar engañar a otros, como fue Satanás a nuestro Señor Jesús. Hubo personajes que hablaron algo que no era verdad. En este caso, era verdad que el personaje habló, pero lo que habló él no era verdad. Nuevamente, aún estaba hablando cuando vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo. ¿Cómo que fuego de Dios cayó del cielo? ¿Quién lo dijo? ¿Inspirado por el Espíritu Santo? ¿Lo diría? ¿Que le echó la culpa a Dios que cayó fuego del cielo? Por eso quiero que les quede bien claro que en la Biblia se registraron hechos, acontecimientos reales, pero hubo personas que hablaron engañando, como Satanás quiso engañar al Señor Jesús, como la serpiente engañó a Eva. Dice Dios que no comerás, con que no comerás de ese árbol del huerto. Pues es que tú no sabes que si tú comes de ese árbol del huerto, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cuántos saben que habló Satanás por medio de una serpiente? El mismo Satanás estaba hablando ahí. ¿Estaba diciendo una verdad o estaba diciendo una mentira? Una mentira, para que cayera y pecara el ser humano, queriéndose hacerse igual a Dios. En conclusión, usted ve ese tipo de acontecimientos en la Biblia. Era real que la serpiente habló con Eva, nuestra hermana, pero lo que es verdad es que quería engañar a Eva. Y lo que estaba hablando era una mentira para que cayera en ese engaño y le entregara a él el reino a través de Adán. ¿Está captando la Biblia? ¿Usted también va a desobedecer a Dios por hacerle caso a una voz de Satanás? De repente llega una vocecita y dice: ¿estás casado con tu esposa? Qué bien, buena familia. Pero así como Abraham tuvo muchas mujeres, Isaac, Jacob, puedes agarrar 2, 3 por ahí, amantes. ¿Será una voz de Dios? Pero si está ahí escrito que tuvieron 2 o 3 concubinas, ¿será voz de Dios? Está escrito, mas el ejemplo de ellos no me pertenece como nuevo pacto. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, el hombre sea marido de una sola mujer. Digo, eso lo dice en 1 Timoteo 3. Entonces entendamos esto. Debemos de comprender la escritura y qué es lo que nos aplica a nosotros y qué es lo que no nos aplica. ¿Estamos de acuerdo en eso? Porque no queremos que al rato alguien malinterprete la Biblia y luego salga con ese tipo de situaciones. Como por allá el norte del país andan unos haciendo un relajo con la gracia de Dios. Un pastor teniendo amantes ahí y luego dicen: no, pues no vivimos en gracia, mira, Jesús no depende de lo que yo haga o deje de hacer en la carne. Oye, pero se supone que tú eres instrumento de justicia, eres un ministro del Dios Altísimo, sé un ejemplo para la humanidad, ¿me entiende? Pero bueno, lo que yo quiero darle a entender es que necesita usted comprender las escrituras bíblicas.
qué le aplica y qué no le aplica a ustedes, para que hagan lo que les aplica y lo que no les aplica no lo hagan. Y gran parte de hechos que fueron plasmados aquí, dice 1 Corintios 10, que fueron solamente como ejemplos para que nosotros no los hagamos, ¿me entiende? Eso debemos de comprender. Entonces este hombre Job, ¿qué sucedió? Que llegó el siguiente criado y se cayó fuego de Dios. ¿Quién fue? La percepción de un empleado. Sí es cierto que cayó fuego, pero el problema es que él no sabía si era de Dios o no. Cayó fuego de Dios que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Hoy otro también mentiroso. 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que se hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Está entendiendo entonces que en la Biblia hay unos hechos que se escribieron, percepciones? Josué capítulo 10, ustedes encontraron, dice, el sol se paró. ¿Será real que el sol se haya parado, que la tierra haya parado su movimiento de rotación? La tierra fue la que se paró. Y ahí la Biblia dice que el sol se paró, hermano, pero la Biblia es inspirada por Dios. Sí, sí es inspirada por Dios, estamos de acuerdo, pero en la Biblia, a pesar de ser cosas inspiradas por Dios, hay acontecimientos o hechos donde personajes hablaron, donde no hablaron la verdad de Dios. Como les dije, la serpiente y Satanás hablándole a Jesús, tentándolo en el desierto. Entendamos realmente las Escrituras y seamos respetuosos de lo que se habló, que venía de Dios, y lo que se habló, que venía de otros personajes. Yo sé que gran parte de esto, de tal manera que después de todo lo que le aconteció a Job, murieron sus 10 hijos. Fue una catástrofe. Un hombre que estaba económicamente muy bien, fue una catástrofe. Entonces, después de todo eso, versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Empezó a adorar a Dios, pero sin el conocimiento de Dios. Como les expliqué ahorita, hay muchos que adoran a Dios, aman a Dios, pero se mueren antes de tiempo. Entonces en esa adoración empieza a hablar Job y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y luego dice el 22, para variar, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Diciendo en este texto bíblico, Génesis, Job 1:21, Jehová dio y Jehová quitó, es otra doctrina que han tomado también para decir: Dios da la vida y Dios la quita. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Por todos lados. Dios me dio a mi mamá y Dios me la va a quitar cuando quiera. Dios me dio a mis hijos y Dios me los va a quitar cuando quiera. Dios no quita. En San Juan capítulo 5 dice: Dios da vida a los muertos y los levanta. Entonces, esta doctrina para decir que Dios dio y Dios quitó, ¿quién estaba hablando ahí? Un hombre que estaba turbado. Un hombre que estaba turbado. ¿Estamos de acuerdo que estaba turbado? Job capítulo 2, versículo 9. ¿Por qué estaba turbado? Se murieron sus 10 hijos. Oye, era una catástrofe. Y dice: Jehová dio, Jehová quitó. Este hombre no tenía conocimiento del Dios altísimo, a pesar de que lo amaba y lo adoraba. Job capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, fíjense, resulta que en el versículo 7, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job. ¿Quién hirió a Job? ¿Quién hirió a Job? Porque dicen que Dios hiere. Fíjense lo que vino a través de Satanás. Versículo 7, Job capítulo 2, versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió, ¿a quién? A Job. ¿Quién lo hirió? ¿Con qué lo hirió? Con una sarna maligna. ¿Qué es una sarna maligna? Una enfermedad. Porque le echan la culpa a Dios actualmente y dicen
que Dios les envía las enfermedades. ¿Con qué? Con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Perdió sus hijos y ahora enfermo el pobre Job. Dios mío. Tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, sabia y fiel compañera y ayudante de él: ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldice a Dios y muérete. Era la ayuda. Imagínense que usted esté pasando por una situación complicada, ¿no? Hombre de familia, varón de familia, me está yendo mal ahorita, ¿cómo le hacemos, mujer? Pues ya maldice a Dios y muérete. Imagínense. Le dio el tiro de gracia a la esposa. Pero yo sé que aquí no hay esposas de esas, ¿verdad? Son puras esposas que siempre son ayuda idónea y siempre apoyan a su marido y le dan ánimos y échale ganas, Jesucristo está en el asunto, ¿entiende? Espero que no, este ejemplo no lo tome esta mujer. Pero muchos han tomado ejemplos del libro de Job, como diciendo, yo me ubico con Job. ¿Por qué? Porque se me murieron mis hijos, porque Dios me quitó mis hijos. Espérame, tú no tuviste conocimiento. No digas que Dios te quitó los hijos. Tomaba Job un tiesto para rascarse. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar las mujeres, cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y todavía dice, no pecó Job con sus labios. ¿Qué dijo Dios? Oye, recibimos bendiciones de Dios, pero ¿acaso las maldiciones no las recibiremos también de Dios? Eso está diciendo Job. Otro error también en el cual se basa la doctrina, gran parte de la doctrina evangélica, cristiana, catolicismo también habla un poquito de eso. Oye, recibimos de Dios el puro bien. Oye, que suave, pura bendición. Óyeme, ¿no quieres la maldición? Pues es que Cristo me redimió de ella y pagó el precio por la maldición. ¿Por qué la voy a querer? Y así está gran parte de la iglesia. Desafortunadamente la falta de conocimiento ha destruido. Hay hermanos que han muerto de un cáncer, lupus, leucemia. Y usted dice, ¿por qué Dios se los llevó? No, ellos no conocían. Pero ellos sí decían, pues como Job sufrió, yo también tengo que sufrir en esta tierra. Y eso se llama doctrina del sufrimiento. Y usted va a encontrar iglesias cristianas así. Hay una por allá por Federalismo, está el Puente Desnivel. Usted va a encontrar personas de la doctrina del sufrimiento. Si usted quiere ir para allá, adelante. Para que se dé cuenta que la mayoría están enfermos y no sanan. ¿Por qué no sanan? Porque no conocen estas verdades. Le digo con todo respeto para nuestros hermanos, ¿dónde están? Pastores. Entonces, ¿qué dijo Job? Otro error de Job. ¿No? Siempre que hablo de Job me pasa eso, que se va la luz. No, en serio, la otra estaba hablando con la historia de Job, se me fue varias veces la luz. Lo importante es que vamos a seguir grabando. Se fue varias veces la luz. Es un tema un poco largo esto de Job, yo creo que le iba a sacar en un día, pero sí siguió grabando ahí, eso sí no se apaga, ¿no? Sigue grabando. Entonces, este hombre llamado Job cometió muchos errores, habló muchos errores y desafortunadamente lo hicieron doctrina para la iglesia. Algunos estudiosos de la Biblia lo han hecho doctrina. Job sufrió, yo también tengo que sufrir igual que Job. Porque Dios lo hizo sufrir, porque Dios le dio permiso a Satanás, puras mentiras. Hablan, desafortunadamente. Job capítulo 2, versículo 10 dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Se escucha muy bonito. Job capítulo 7, voy más rápido en esto. Ya después usted lo estudia en su casa. Job capítulo 7, versículo 14, 15. Entonces, me asustas con sueños y me aterras con visiones. Imagínense hablando de Dios así. Job hablando en contra de Dios. Entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y si mi alma tuvo mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. ¿Qué está diciendo Job ahí?
Que Dios lo espantaba lo aterraba en sus sueños. Imagínense usted bien dormido, bien a gusto, y de repente Dios, ¡fu! Soy el Dios Altísimo. ¿Será correcto eso? Otro error de Job. Job capítulo 9, versículo 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. Quite de sobre mí su vara. Hablando en contra de Dios, imagínense. Dios quita tu vara de sobre mí, dice. Y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. ¿Qué dijo Job? En este estado no estoy. O sea, cuando no hablando todas esas incoherencias, Job, era porque dice, estoy todo turbado, estoy todo sonso, no sé ni qué hago y estoy hablando incoherencias. En este estado no estoy en mí. Job estaba reconociendo que él estaba hablando incoherencias, para que usted me entienda. Oye, muertos sus 10 hijos, imagínense. Fue algo muy fuerte. Cuando habla del árbitro, dice, no habrá alguien que se interponga entre mí y Dios para que me ayude ese alguien y le diga a Dios, oye Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué me aterras? ¿Por qué mataste a mis hijos? El caso es que Job le estaba echando a sus hijos. Vinieron sus amigos y no lo ayudaron. Aparecen amigos de Job ahí hablándole en contra de Dios también, no le ayudaron mucho. Job capítulo 9, Job capítulo 10, Job capítulo 3, versículo 16. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeños que nunca vieron luz? Dice Job, en pocas palabras, mejor me hubiera abortado mi mamá. Imagínense, ¿estaba coherente ese hombre? Digo, no me refiero a que estaba loco, pues no me malinterprete. Si usted tenía de ídolo a Job, discúlpeme, pero tenía que quitarle ese ídolo. Después de hablar estas cosas, Job capítulo 23, Job capítulo 23, y ya me lo terminamos, Job capítulo 23. Job capítulo 23, versículo 14 en adelante. Él pues acabará lo que ha determinado de mi vida. Y muchas cosas como estas hay en él, es decir, cosas malas, está hablando de Dios. Por lo cual yo me espanto en su presencia. ¿Usted se espanta en la presencia de Dios? Me deleito en su presencia, es el salmista. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el omnipotente. ¿Por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? ¿Por qué no fui cortado con oscuridad o cubierto con oscuridad mi rostro? Fíjense diciendo, me espanto en la presencia de Dios. Puras incoherencias. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la mayoría que leen esto, lo que le he leído yo de Job, es un hombre que vivió en la época de Abraham, tuvo muchos bienes, estaba muy bien el hombre. A causa del pecado de sus hijos, murieron sus hijos. A causa del temor frecuente de Job, acontecieron otras tragedias como perdió sus bienes, estaba todo enfermo este hombre, no conservó la bendición de Dios que Dios le dio, porque no conocía el pacto de Dios. Al conocer el pacto, nosotros conocemos que Dios es un Dios de abundancia y de bienes y de cosas buenas para nosotros. Pero Job no conoció el pacto y no estaba bajo el pacto de Abraham, que Dios hizo con Abraham. A Abraham no le aconteció ni una de estas cosas, No se le murió su hijo. Abraham en época de crisis, al contrario, recibió bienes de los egipcios. Fue rico en oro, en plata, en ganado, de larga vida. Nunca se registra una enfermedad y Job sí, se andaba rascando sus llagas. Por lo tanto, llegamos al capítulo 42, al 40, del cual muchos no terminan, solamente ven los principios de Job y no terminan de entender lo que habló Job al principio. No lo entienden porque no leen el final de Job. Job capítulo 40. Job comienza a decir, más bien Dios le dice a Job, después de que Job hizo todos esos comentarios, llega un hombre llamado Eliú y habla a favor de Dios.
Hay un hombre en la Biblia llamado Eliú que defiende a Dios, diciéndole a Job: oye Job, no hables eso de Dios, Dios no es así. Usted lo va a encontrar, ese hombre Eliú, no lo voy a leer ahora por cuestiones de tiempo, pero yo quiero darle estos versículos finales, que si la mayoría que toman como ejemplo a Job, tomaran como ejemplo estos versículos finales, iban a entender realmente que Job se arrepintió de todo lo que habló. Dios confronta a Job y le dice en el capítulo 40, además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría pelearte o contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, es decir, me callo el hocico de todo lo que hablé. Digo, por las personas que creían, es que Jehová dio, Jehová quitó, Dios da la vida, Dios da la vida y Dios la quita. De todo eso dijo Job: mejor me tapo la boca. ¿Me entiende? ¿Está entendiendo todo lo que Job se arrepintió? Y dijo: no es cierto lo que hablé. ¿Por qué muchos dicen que Dios da la vida y Dios la quita? Porque leyeron Job capítulo 1 versículo 12. Pero Job se arrepintió de eso. ¿Por qué siguen pensando eso, que Dios da la vida y Dios la quita? Entonces no leyeron el capítulo 40, por favor, pónganos a leer todo. Es sabiduría contender con el Omnipotente, el que disputa con Dios responda a esto. Fíjese, Dios diciéndole: si tú peleas conmigo. ¿Cuánto han escuchado personas en sepelios peleando con Dios? Dios, ¿por qué te llevaste a mi mamá? ¿Han escuchado personas? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué no tuviste misericordia de él? Mira, tan chiquito y murió de un cáncer agresivo. ¿Por qué pelean con Dios? No es sabiduría. El que pelea con Dios no es un hombre sabio. Aquí dice que no es sabio. Dios mismo está diciendo que no es sabio alguien que pelea con Dios. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: y aquí que yo soy vil, responderé, mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Ya no volveré a hablar, dijo Job. ¿Qué? Las incoherencias que había hablado. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Imagínese Dios. Ahora sí, otra vez. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos. Que le estaba diciendo: no seas señorita. Eso estaba diciendo Dios. No seas cobarde, Job. Sea un hombrecito. Fájate los pantalones. Dice: yo te preguntaré y tú me responderás. Capítulo 40, versículo 8. Fíjese lo que Dios le dice a Job: cíñete tus pantalones, no seas una señorita. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Es decir, me vas a echar la culpa a mí, me vas a condenar de que yo soy el que enfermé a tus hijos o maté a tus hijos. ¿Me vas a echar la culpa de que yo fui el que te enfermé, Job? ¿Me vas a echar la culpa de que yo te destruí tu ganado, Job, y te quité tus bienes? ¿Me vas a echar la culpa a mí para justificarte tú y decir: no, yo no tuve ninguna culpa, fue Dios el que me quitó a mi hijo? No es culpa mía como padre, en primer lugar, haberlo instruido en las Santas Escrituras. Mi hijo se murió de cáncer, pues Dios, tú te lo llevaste. ¿Y dónde está la responsabilidad del ser humano que nunca lo instruyó en la buena palabra de Dios? Que nunca lo llevó a la iglesia. Nada, mejor hijo, ponte los videojuegos, ándale ahí, todas las mañanas. Y el domingo amanecen viendo Chabelo. Digo, ¿quién es el culpable? El ser humano. Por eso dice Dios: ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú después de que no llevaste a tu hijo a la iglesia ni lo instruiste? ¿Y a mí me vas a condenar que yo soy el culpable de lo que te sucedió? Es lo que Dios está diciendo a Job. ¿Se han dado cuenta? ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para ser tú el que salga libre de culpa o justificarte? Y así va a encontrar muchos hechos. Personas echando la culpa a Dios. Y es que se murieron, iban en un automóvil, iban todos borrachos, se volteó y se murieron. Dios se lo llevó. Diciendo en el sepelio: pero tú, padre, ¿cuándo llevaste a tu hijo a la iglesia? ¿Cuándo lo subiste por el camino del Señor para que fuera saciado de larga vida? Nunca. Al contrario, los domingos te lo llevas al deporte,
Es que mi hijo tiene que hacer deporte, ¿ves? Porque ya ves que la obesidad infantil aquí en México y tengo que llevarlo todos los domingos. Es un domingo familiar, hermanos, vayámonos en la bicicleta allá al centro de Guadalajara, que tapen la calle y vayamos a divertirnos con la familia, porque la familia es primero. ¿Lo estarán instruyendo bien? Cuando no los instruyen por el camino de Dios. ¿Crees ese hijo? Dejó la bicicleta y ¿qué cree que agarró? Las caguamas. La bicicleta no le sirvió y el Señor siempre les va a servir. ¿Está entendiendo? Y le dan valor a la familia. La sociedad dice, el municipio de Guadalajara cerró calles para que las personas vivan con sus familias, tengan esa unión familiar y tengan esa comunión para que su familia viva mejor, etcétera. No es cierto. Eso no es cierto. ¿Por qué no conviven de lunes a sábado y el domingo? Tu hijo a que escuche la buena palabra de Dios. Ya me desahogué. ¿Invalidarás tú también mi pacto, Job? Fíjense lo que Dios le está diciendo, impresionante. Vamos a leer ya, por último, capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo, vean que este hombre se arrepintió de todo. Que Jehová dio, Jehová quitó, que Dios me aterra con visiones, que Dios le tengo miedo a Dios, que todo lo que dijo Job quedó resumido en el capítulo 42. Después que Dios lo confronta, oye, ciñen de tus pantalones, tú eres el culpable de lo que te sucedió a tus hijos son los culpables, ellos andaban pecando, ¿no? Andaban los hermanos con las hermanas. Oye, ¿es culpa de Dios? No, Satanás trajo todo eso. De antemano, cuando ellos estaban en casa, dice que vino como una tempestad, ¿sabía? Un remolino y no sé qué habla ahí. Y tumbó la casa donde estaban sus hijos. ¿Sabía que eso fue cómo murieron los hijos de Job? ¿Sí he escuchado cómo murieron los hijos de Job o no? En el capítulo 2 por ahí, capítulo 1. Y dice cómo murieron los hijos. ¿Cómo murieron? Apachurrados. ¿Quién trajo esa tempestad? En Mateo capítulo 8 el Señor dice que había una tempestad moviendo el barco donde iban sus discípulos, él estaba dormido y lo despiertan, maestro, mira que nos ahogamos. El Señor llega y dice que reprende los vientos y se hace grande bonanza o hay paz. Destruye ¿qué? Inhabilita los vientos el Señor Jesús. Si los vientos que vinieron a destruir a los hijos de Job venían de Dios, entonces ¿por qué Jesús reprendió una tempestad? Esa es una pregunta que debemos de hacerle a los que creen que Dios envía los terremotos y las tempestades. Dios nos puso en la tierra como iglesia que nosotros reprendamos esos terremotos y esas tempestades. Concluyo con el 42 y terminamos con la historia de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. ¿Qué hablaba Job? Lo que no entendía. Es decir, hablaba puras coherencias. Yo no sabía que tú eres bueno, Dios. Yo hablaba que tú tú dabas la vida y tú la quitabas, pero eran cosas que no entendía. ¿Me entiende? Y muchas personas han hecho doctrina de esos primeros textos bíblicos que leímos y no toman el 42, el capítulo 42 de Job para decir, Job dijo que todo lo que antes había hablado era cosas que hablaba porque no tenía conocimiento, no entendía lo que él hablaba. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Fíjense, fue un hombre instruible. Te preguntaré, Dios, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos, ¿qué dice? Te ven. Muchos de nosotros de oídas nada más habíamos oído a Dios, ¿sí o no? Es que mi abuelita cuando estaba chiquita me decía, no agarres eso, hijo mío, porque si haces eso, Diosito te va a castigar. De oídas nada más había oído a Dios, pero no lo conocía. Pero ahora puedo decir claramente, Señor, mis ojos te ven. Realmente, ¿quién eres tú? Eres un Dios bueno. Mis ojos te ven. Por tanto, dice el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué dijo Job? Que se arrepentía de todo lo que había hablado en contra de Dios. Crean lo que es algo impresionante esto. No se imaginan las doctrinas que han hecho del libro de Job. La del sufrimiento, que la gente tiene que sufrir.
la de las enfermedades que la manda Dios, que le da permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos, que Dios da la vida, Dios la quita. Impresionante las doctrinas que han hecho. Desafortunadamente tenemos la buena palabra de Dios que nos revela a nosotros que Job dice: me arrepiento, es decir, todo lo que yo hablaba era porque no lo entendía, no lo conocía, pero ahora me arrepiento de todo lo que dije anteriormente. Así es que, hermanitos, todas las boberas que dije anteriormente es como si las hubiera hecho cuando estaba todo turbado por la muerte de mis hijos, y todo lo que me arrepiento de todo eso que hablé. ¿Y por qué no se ha tomado esa doctrina del arrepentimiento de Job respecto a lo que habló en el pasado? Porque a lo mejor no han leído hasta el capítulo 42, eso sí, no lo sé, pero conozco a personas que sí han leído el 42, pero ya cuando van en el 39, sus ojos muy abiertos. Dios es el que castiga, Dios da la vida, Dios la quita. Tengo terror de Dios, le temo a Dios, Dios me castiga con sueños horrendos. Dios me destruyó a mis hijos, Dios me trajo la enfermedad, Dios destruyó mis bienes y riquezas, y los ojos abiertos. Pues sí, los ojos pelones, se da cuenta. Los ojos pelones, acuérdese de la rana René, de los ojos. Así los ojos bien despiertitos, pero llegan al 39 y ya como que se están durmiendo. Llega el 40 y esos textos bíblicos se borraron de su mente, de su corazón, y sus ojos nunca los vieron. ¿Me está entendiendo? Cómo Satanás vela, pone un velo, porque eso dice la Biblia en 2 Corintios 3, que los que viven bajo la ley mosaica o bajo rigurosos, ese tipo de rigurosos religiosidad, dice que es un velo que se les pone a ellos. O sea, no les es revelado la palabra espiritual que pueda traer una bendición a sus vidas. Y llegamos al 40 y ya todos roncando y nunca terminaron de leer el libro de Job. Si lo leyeron casi más dormidos que despiertos y nunca le entendieron al 42. Capítulo 42, versículo 7. Aconteció que después habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. ¿Cuándo habló Job lo recto? ¿Cuándo habló? Cuando se arrepintió. ¿Estamos de acuerdo que habló lo recto? De eso estaba hablando Dios. Mi hijo Job habló lo recto, ¿pero qué? Cuando se arrepintió. No estaba hablando de los primeros textos. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud. No hablaron esos 3 hombres con rectitud de Dios, pero tampoco Job habló con rectitud de Dios antes de arrepentirse. Después de arrepentirse habló correctamente de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque él dijo con todo su corazón: no te conocía, Señor, mas ahora mis ojos te ven. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad Sushita y Sofar Sepa, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job, y quitó Jehová la aflicción de Job. Versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas. Ahora sí, cuando estabas todo derrotado, enfermo, ni te visitaban, Job, pero ahora sí vinieron porque nuevamente tenías corderitos que ibas a sacrificar para que se los tragaran asados. Y volvió la esposa, ¿no? Eso sí, quién sabe, ¿no? Capítulo 42, versículo 11. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído. Eso es importante que usted entienda. Traído, la palabra traído, si usted lo verifica, es la palabra hebrea bo, que significa otorgado, es dejar, otorgar, retirar o sacar. Fíjese, y bendijo el versículo 11 en la segunda parte: le consolaron de todo aquel mal que Jehová había retirado
retirado de sobre él. La misma traducción que dice traído es retirar. Traer o retirar es la misma palabra hebrea traducida al español. ¿Por qué el traductor de Reina Valera trajo traído? Porque él creía que Dios enviaba, estos eran unos monjes católicos que creían que Dios enviaba las cosas malas. Los traductores de esto al español son Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, monjes católicos, que creían que Dios traía el mal, pero si usted verifica, en la palabra hebrea, bo, significa dejar, otorgar, retirar o sacar. Todo el mal que Jehová había retirado de Job, entonces dice el versículo 11, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había retirado de sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Es decir, si era riquísimo de 4 millones de dólares, lo bendijo más. Porque tuvo 14,000 ovejas, es decir, el doble, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas nuevamente, y llamó el nombre de la primera Gemina. Ya eso no importa. Después de esto, dice el versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. ¿Por qué no leen eso? Es que Job estuvo enfermo, hermano, yo también me tengo que enfermar de algo. Sí, pero él dice que vio hasta la 4ª generación, vivió y fue saciado, dice, viejo y lleno de días. Y vio hasta la 4ª generación. ¿Por qué? Porque Job se arrepintió de todo lo que había hablado en los primeros capítulos, tan sencillo como entender que antes hablaba lo que él no entendía y ahora sus ojos veían al Dios Altísimo. Es decir, entendían que Dios era bueno, entendían que teníamos no que justificarnos nosotros y decir, oye, no, yo soy buen chico, si algo me pasó es porque Dios me quiso castigar, Dios me quiso enfermar a un hijo. No, es que yo soy buena persona, me porto bien con los demás, ayudo a la viejita a cruzar la calle, sí, pero yo no conozco al Dios Altísimo. ¿Me entiende? Es que soy muy buena persona, mire, yo le doy de comer de repente que llegan personas con hambre, yo les doy de comer, soy muy buena persona, pero mi hijo se murió, ¿por qué Dios se lo llevó? Lo buena persona o lo mala persona no hace que alguien que no conozca el pacto de bendición y que no conozca al Dios Altísimo pueda salir adelante en esta tierra, ni recibir la bendición. Fue multiplicada la bendición de Job. ¿Por qué? Porque Job se arrepintió y dijo, no, Dios, tú sí eres bueno, tú no eres malo, Dios, yo no te conocía, me arrepiento de todas las sonceras que dije anteriormente, por consecuencia me arrepiento en polvo y ceniza, dijo Job. ¿Está entendiendo? ¿Y qué tiene que entender la iglesia cristiana o la iglesia de otra denominación o de otra denominación? ¿Qué tienen que entender? Que Dios es el bueno de la película, y si hay alguien malo que hiere con sarna como Job, es Satanás, no Dios el dador de lo malo. Por eso entonces nosotros vamos a entender este pacto. Este pacto de abundancia y de bendición de Dios va y conlleva que nosotros entendamos eso, que Dios no es el que nos castiga con cosas malas, ni le da permiso a Satanás, ni Él quita la vida y luego la pone, la da y luego la quita. Bueno, ya ni sé qué decir, pero lo único que le puedo decir es que Dios es bueno en todos los sentidos, 100% bueno. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno, Señor. Gracias te damos. Póngase de pie y vamos a hacer esas declaraciones de fe. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias, Señor, por darnos este ejemplo de Job, darnos el ejemplo de todas las cosas que Él habló, darnos a conocer el hecho, la historia de este hombre contemporáneo de Abraham, que perdió toda la bendición que había recibido a ti porque no tuvo el conocimiento, Señor. Él vivió en un pacto de sombras. Él vivió en una época donde no conocía el pacto que tú hiciste con mi padre Abraham. Él no lo conoció, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Daddy. Solamente cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos. Cierra sus ojos.
Cierra tus ojos. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no amarte, Señor? Si tú eres bueno. ¿Cómo no amarte, Señor, si tú nos has enseñado lo mejor? ¿Cómo no amarte, Señor, si tú has sido fiel? Gracias por darnos a conocer esta historia. Alguna cosa mala que hayamos hablado de ti en el pasado, Señor, nos arrepentimos. Y ahora podemos decir que no te conocíamos, que no conocíamos lo que tú eres, Señor. Pero ahora nuestros ojos son abiertos al conocimiento tuyo, Señor, y de tu palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor. Hemos entendido que las enfermedades vienen de Satanás, el diablo. No provienen de ti, Señor. Te damos gracias porque tú no eres el que das la vida y la quitas. Tú eres solamente el dador de vida. Y si hay alguien que quita, mata, hurta y destruye, no eres tú, Señor. Es el enemigo. Gracias, Padre Celestial, porque eres fiel a tu pacto. Gracias por darnos a conocer este pacto de abundancia y de bendición. Gracias, Señor. Gracias porque tú es el que bendices mi entrar y mi salir. Tú nunca me has aterrado con visiones y con sueños, Señor. Al contrario, Señor. Yo puedo decir confiadamente: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Gracias por la protección de mis hijos, de mis hijas, Señor. Gracias, porque sé que están dentro de este pacto de abundancia. Porque no nada más yo, sino también mis hijos son saciados de larga vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que podré ver hasta mi cuarta generación y aún más abundantemente. En el nombre de Jesús, porque vivo en un mejor pacto, Padre. Te alabo y te adoro en esta mañana, Señor. Gracias por tu fidelidad. Ahora te conozco, Padre. Tú dijiste en San Juan 17: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios. Y eso lo dijo mi Señor Jesús. Y ya estoy, Señor, conociéndote. Mis ojos pueden ver tu gloria, Señor, tu manifestación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Porque Él es bueno.